Hablemos de Siberia, Rusia, o lo que en los mapas salía como Sitia o Escitia, luego Tartaria. Hay muchísimas cuestiones ahí que nos perdemos en las mentiras históricas. Pero bueno, la cuestión de Siberia, vamos a dar una introducción porque todos los bosques de coníferas que hay en Siberia, y no solamente, pero doy Siberia porque es un ejemplo muy bueno y muy gráfico. Los bosques en el mundo, actualmente en toda la tierra cráter que habitamos, tienen máximo 2 siglos, como mucho, 200 años. O sea, prácticamente no hay bosques. Sí que hay árboles en solitario, solos, aquí y allá, que son los que han sobrevivido el reseteo cataclísmico mundial del siglo XVI, XVII, pero no hay bosques enteros, cosa que la ciencia, pues hace lo que le da la gana. Entonces, en Siberia 200 años máximo es lo que tienen los bosques siberianos. Supuestamente el pino o el abeto siberiano llegaría hasta casi 850 años de vida en condiciones óptimas, o sea que un árbol de Siberia debería de vivir cerca de los 1000 años. Sin embargo, no hay árboles de 1000 años o de 800 o de 500 años en Siberia, digamos bosques así enteros. Por tanto, allí pasó algo. Obviamente sabrás que pasó algo porque el reseteo que hay, allí hay muchísimos cráteres en Siberia, que hubo bombas, el continente que está al norte de lo que es el mar de Laptevsk y de Karsk, o sea, lo que es el norte de Rusia, está todo, el continente ese está debajo del mar, que antes unía con Hiperbórea, muchas cuestiones. ¿Qué es Siberia? Siberia no es una cuestión así tranquilita. O sea, cuando tú ves los datos oficiales, incluso hoy en día de Siberia, te quedas tieso. El territorio de Siberia tiene 13 millones de kilómetros cuadrados. Tú dime un país en este mundo, dime tu país, no es tu país, es el país en el que has nacido como esclavo, pero bueno, igual que yo. Pero el país en el que estás como esclavo tendrá muchos menos kilómetros que Siberia. 13 millones de kilómetros, que es prácticamente 3/4 partes de Rusia de hoy en día. O sea, 3/4 partes, 75% de Rusia es Siberia, y la población de Siberia son 40 millones de habitantes. España tiene más de 40 millones de habitantes. Por tanto, 40 millones de seres humanos en 13 millones de kilómetros cuadrados, y luego nos dicen que la Tierra no puede abarcar más gente. En fin, ¿qué más quiero decir yo? Hay en California los California Redwood Forest, los bosques de madera roja se llaman, que están en California, en Oregon y en Quinault Rainforest Valley, en esa parte de la península de Estados Unidos que antes era isla. Y son casos aparte, o sea, estos son los supervivientes, que hay pocos como ellos. Hay también algo en Australia y en Asia, y muy poquísimo. Pero estos son algo que excepciones, por así decirlo. No hay bosques como tal, y de hecho si te vas a las páginas que son de cálculo de edad de árboles, prácticamente todos los bosques tienen un máximo de 150 años, y ya son muy pocos lo que llegan hasta los 200 años. Por lo tanto, incluso los árboles que tienes allí en tu jardín o en el bosque que estás allí al lado de tu casa, tendrán máximo 100 años, y ya 150 sería como un premio de oro o de platino. ¿Por qué no llegan? Además, tú puedes, si quieres, puedes investigar y verás que incluso los árboles que tú piensas que tienen mucho tiempo tendrán 70, 80 años como mucho. O sea que muchos de ellos fueron plantados después de 1850 o después de 1900. ¿Qué iba a decir yo? Tunguska. En Siberia hay un evento que es Tunguska, que fue... hay un montón de vídeos de conspiración inútiles en internet sobre Tunguska, que si esto, que si lo otro, que si meteorito, que si el rayo de la muerte de Nikola Tesla, que no sé qué, no sé cuánto. Tunguska, nadie sabe realmente lo que ocurrió en 1908, pero ¿por qué digo Tunguska en este caso? Porque Tunguska, las fotos que hay de aquel tiempo cuando pasó el evento de Tunguska, hay fotos en blanco y negro que muestra el estado en el cual se quedaron los árboles. No hablamos tanto de ahora de lo que fue esa bomba energética, o lo que sea que fuera, pero la cuestión aquí es que, para que veáis que en 1908 había árboles muy penosos en Siberia, cuestión que no tiene ningún sentido, porque según la ciencia, Siberia es un territorio que fue totalmente inexplorado. O sea, allí crecía la naturaleza a su antojo y tenía que haber bosques milenarios. Sin embargo, en 1908, a principios del siglo XX, había unos árboles primitivos, patéticos, penosos. O sea, no puedes llamar, eran árboles jóvenes, me refiero, o sea, plantados recientemente. Por tanto, alguien plantó allí en Siberia en el siglo XIX, entre 1800 y 1900, árboles, los primeros árboles, y en 1908 ves las fotos que salen que había nada, está todo prácticamente desierto, descampado, roca.
arena, etcétera. Incluso hoy en día los bosques que hay parecen piojos en comparación con los bosques de gigantes que hubo, de árboles gigantes que hubo antes. Y ahora quiero darte un dato que seguramente nunca has escuchado de él. ¿Por qué? Porque primero el país este del que te voy a hablar tampoco se habla mucho de él, es un país de Europa, es Hungría, que tiene un idioma imposible, es muy pequeño, nadie habla de él, y de hecho tiene frontera con el país prohibido por el Vaticano, así que hay muchísimas cuestiones ahí que están interrelacionadas. Pero lo que iba a decir aquí es que en este país la ciencia dice que allí, bueno, se encontraron primero con las excavadoras, encontraron árboles que se parecen mucho a los troncos de árboles fosilizados petrificados de California, de Arizona, en Estados Unidos. Lo mismo en Hungría, que hay un descampado enorme. Dice la ciencia lo siguiente: estos árboles son fósiles pero sin fosilizar y tienen una edad de 8 millones de años. Qué interesantísimo, 8 millones de años, es fascinante la ciencia, máximo respeto. Y ya está, es lo que hay en Hungría. En América, en toda América, tampoco hay algún que otro árbol, como he dicho aquí, solitario, como los redwoods, que de hecho algunos de ellos tienen sus placas y todo lo demás, pero la mayoría de los árboles en América, en toda América, no tienen más de 2 siglos. Por tanto, ¿qué tipo de evento cataclísmico ultra definitivo que reseteó todo, incluyendo la Tierra, ocurrió en el siglo XVI, 17 o por ahí, por aquel tiempo, en todo el hemisferio norte, aunque realmente es falso decir hemisferio norte porque vivimos en un cráter con el centro, que es el centro polo norte, que es el centro del cráter, o a lo mejor no, porque tampoco sabemos cuán grande es el cráter. Igual hay continentes que están prohibidos, no nos dejan ir con los aviones y con los barcos. Pero ya está, cuestiones y más cuestiones. Cada vez que hago un vídeo salen más preguntas y sin respuestas, pero por lo menos tienes una idea de por dónde van los tiros. Y ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo con más cataclismos y más reseteos, si toca. Hasta el próximo.